Seguramente ustedes, me refiero a los alumnos de secundaria, que están viendo las transmisiones por televisión de los programas del sistema Aprende en Casa 2, han tenido algunas dificultades con los contenidos. Principalmente, los alumnos de primer grado, me he enterado, que han tenido dificultades con los programas de la asignatura de historia. Me he dado cuenta que en la temática de estos programas han estado pegando brincos, no van en un orden cronológico. De repente se encuentran viendo el liberalismo. De repente están viendo el neoclasicismo. De pronto están viendo la Ilustración. Pasan al siglo de las luces. Se adelantan a la independencia de las colonias de España. Se regresan a la independencia de las 13 colonias del Reino Unido. Pegan un nuevo brinco a la revolución industrial y así se la han pasado brincando. Y los alumnos obviamente están confundidos y ya no entienden nada. Bien. El día de hoy vamos a aclarar algunos pequeños puntos que seguramente a las alumnas y alumnos de secundaria, sobre todo los de primer grado, les van a ayudar mucho a entender estos programas. Inclusive nos vamos a ayudar con algunos pequeños trucos, como por ejemplo este libro de ajedrez o películas infantiles que seguramente ustedes ya han visto, como La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, La Cenicienta, Blancanieves y similares. ¿Están listas? ¿Están listos? En tal caso, bienvenidos al Rincón del Lobo Mayor. ¡Comenzamos! Para poder entender esos temas como el liberalismo económico, el liberalismo político, el siglo de las luces, la Ilustración, el neoclasicismo, etcétera, 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 primero debemos entender que la sociedad europea, los países de Europa, en la Edad Media, estaban integrados en un sistema económico llamado feudalismo. ¿En qué consistía el feudalismo? Bien, en primer lugar, allí, ¿quién tenía el poder? El poder lo tenía el que era dueño de la tierra. De esa tierra donde se cultivaba, de esa tierra donde se pastoreaba al ganado, de esa tierra donde podía haber minas, de donde sacar minerales. Vaya, el dueño del territorio era el que tenía el poder. Obviamente, entre más territorio tenía alguien, tenía más poder. Un conde que era dueño de una gran extensión era poderoso, pero era más poderoso un duque que era dueño de una mayor extensión. Y era mucho más poderoso un archiduque que era dueño de una extensión mayor, si ya me entendieron. ¿Qué países eran más poderosos? Obvio, los que tenían más extensión, más conquistas. La forma como estaba organizada la sociedad feudal la podemos ejemplificar muy bien con un juego de estrategia que algunos ya conocen, inclusive no dudo que algunas alumnas y algunos alumnos ya lo sepan jugar. Y me refiero al juego del ajedrez. El ajedrez que tiene un territorio, en este caso el tablero. Ese es el territorio que va a estar en pleito, en disputa entre
dos reinos en este caso. Un equipo, un reino, lo simboliza las piezas blancas. El otro equipo, el otro reino, lo simbolizan las piezas negras. Muy bien. Aquí en este juego vamos a ver cómo estaba organizada la sociedad feudal. ¿Quiénes detentan aquí el poder? En este caso, la realeza, el rey y la reina. Que aquí en el caso que nos ocupa, pues van a competir contra otro rey, contra otra reina. Pero vaya, ellos son la realeza. Son los que viven adentro de un gran castillo. ¿Quiénes siguen en el orden jerárquico? La iglesia. La iglesia católica o las iglesias protestantes que surgieron en países como Alemania, Francia, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Esas iglesias tenían el control ideológico del pueblo. Decían lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. ¿Por qué tenían que obedecer? ¿Por qué debían de guardar total obediencia y respeto a la realeza? ¿Quiénes más están en esta escala? Los caballeros, aquí representados por unos caballos, los caballeros, es decir, los señores feudales, que eran los dueños de los territorios, territorios que luego se unían para ponerse a las órdenes de un monarca, donde habitaban en castillos que aquí están simbolizados por unas torres. ¿Y quiénes estaban más abajo? ¿Quiénes estaban en la base de esta organización? ¿Quiénes eran, por así decirlo, los más pobres? El pueblo, en este caso representado por los peones, los trabajadores, aquellos que vivían en las villas, razón por la cual se les llamaba villanos, porque vivían en las villas. O aquellos que vivían en los burgos, y por esa razón se les llamaba burgueses. O aquellos que vivían en las aldeas, y por esa razón se les llamaba aldeanos. Entonces, estos campesinos, estos ganaderos, estos artesanos, estos comerciantes estaban hasta abajo de la escala social. La realeza vivía con gran lujo en el interior de sus castillos y auxiliados por los altos representantes de la religión. Los señores feudales también vivían en sus castillos, donde organizaban torneos o bien participaban en guerras de conquista como fueron las cruzadas. Los altos representantes de la religión eran los encargados de controlar la ideología, obligando a que todos tuvieran un pensamiento cristiano, eso sí, usando métodos no muy cristianos. Y en las villas, en las aldeas, es donde vivían los campesinos, los pastores y sobre todo los artesanos, aquellos que tenían talleres en los cuales elaboraban productos que posteriormente vendían, comerciaban. De allí surgieron los mercaderes. Si la explicación se les hizo un poco confusa, la haremos todavía más sencilla. En la sociedad feudal, ¿quién está hasta la cima del poder? ¿Quién detenta el poder y por lo tanto está hasta arriba de esta escala social? La realeza. Rey y reina que provienen de familias reinantes, es decir, esas familias se casan entre sí,
los de un reino con otro, y solamente pueden heredar el poder los hijos, y luego los nietos, y luego los bisnietos, es decir, van formando dinastías y detentan el poder sin uso de leyes, sin más cortapisa que su propia autoridad. Ellos tienen el poder absoluto. Y entre más poder concentran, más absoluto es. A esto se le llama absolutismo. ¿Quiénes siguen en la escala? Los representantes del poder clerical. La Iglesia Católica, en el caso de países como España, Portugal, o las iglesias protestantes en el caso de países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido. ¿Quiénes más están en este segundo estamento? Los caballeros feudales, la nobleza. Es decir, condes, duques, vizcondes, marqueses, etcétera, etcétera. Estas personas que para defenderse de los ataques construyen edificaciones con elevadas paredes, grandes muros, con fosos para que no puedan atravesarlos, con puentes levadizos, es decir, castillos. ¿Quiénes están en la base? ¿Quiénes sostienen esta economía con su trabajo? Los campesinos, los pastores, ganaderos, los artesanos, los comerciantes que viven en villas, en aldeas, en burgos, en pueblos, y que tienen la autorización de los señores feudales para trabajar esas tierras. Obviamente, de lo que obtienen, le tienen que dar una cantidad al señor feudal para poder seguir trabajando y cederles muchos derechos de los cuales hablaremos en otra ocasión. Y ellos le deben obediencia al rey. Realeza, nobleza y pueblo llano. Esa era la organización durante la Edad Media, durante el feudalismo. Ahora bien, algunos de estos artesanos empiezan a producir. Es decir, te compro tu cosecha y la voy a ir a vender a otros lugares. Y a esta gente de otros lugares le compro, por ejemplo, la ropa que fabrican y te la vengo a vender a ti. Y a ustedes les compro cestos y se lo voy a vender a gente de otros lugares. Y a ellos les compro lo que producen y se los vengo a vender a ustedes. Estamos hablando de artesanos que tenían sus talleres, de comerciantes que iban a comerciar. Esta es una nueva clase que surge sobre todo en un tipo de población que se le llama burgos. Entonces, estos son los burgueses. Y empiezan a comerciar y acumular riqueza. ¿Quiénes detentaban el poder? Los que tenían más tierras. Pero de repente alguien empieza a acumular riqueza y no son tierras. ¿Qué hace la realeza? Cobrarles impuestos para que así esta riqueza la acumulen también ellos. Desde luego que ellos no van a estar muy de acuerdo en pagar estos impuestos.
ellos son libres. La riqueza que están acumulando se basa en la libertad. ¿Ah? Y en el momento que la realeza le pone impuestos, por ejemplo, a los caminos y tienen que pagar impuestos de peaje, o le pone impuestos a los puentes y deben de pagar impuestos de pontaje, o van poniendo impuesto y otro impuesto y otro impuesto, ellos no van a estar de acuerdo, y no van a estar de acuerdo con un sistema de gobierno en el cual se basa en la creencia asumida por la religión de que Dios, por divina gracia, les dio este poder a los reyes y las reinas, y que es incuestionable. Y si cuestionan este poder, van a tener un grave castigo y deben de obedecer. ¿Ah? Porque el premio de este pueblo va a ser pobres toda la vida, y cuando mueran se van a ganar el cielo, se van a ir al cielo. Sí, no piensen ahorita en pilotos aviadores o en astronautas, pero es lo que se van a ganar. Obviamente hay personajes que van a empezar a cuestionar este sistema de pensamiento. La soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. John Locke. El hombre nace libre por naturaleza. El pueblo debe elegir a sus gobernantes. El derecho al voto es un derecho que nada ni nadie le puede quitar a los ciudadanos. Jean-Jacques Rousseau. El pueblo es quien debe elegir su propio gobierno y debe estar dividido en tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Charles Louis II, barón de Montesquieu. En su infancia, ustedes conocieron algunos cuentos, claro, en la versión de Estudios Disney, que están bastante adaptadas y modificadas, pero aún así conocieron narraciones como, por ejemplo, Blancanieves, que originalmente es de los hermanos Grimm, o La Bella Durmiente, también de los hermanos Grimm, o La Cenicienta, del cuentista francés Perrault, o La Bella y la Bestia, de Villeneuve. Podríamos mencionar más, pero vaya, en general, piensen en estos cuentos. A ver, dentro del cuento, ¿quién detenta el poder? ¿Quién es el más poderoso? A ver, piensen por ejemplo en el caso de Blancanieves. ¿Quién está en el castillo? ¿Quién tiene el poder sobre la comarca? ¿Quién puede ordenarle a alguien del pueblo que asesine a la princesa? Así es, la reina. A ver, piensen en el caso, por ejemplo, de La Bella y la Bestia. ¿Quién tiene el poder, aunque esté hechizado y lo que ustedes quieran, pero quién vive espléndidamente en un castillo y ahí tiene a sus lacayos que le siguen sirviendo, aunque estén transformados por el hechizo también, pero quién tiene todo el poder y al final recupera este poder? Un príncipe. O piensen, por ejemplo, en el caso de la Cenicienta. El rey tiene el poder, vive en un castillo increíble y necesita que su hijo, el príncipe, case. ¿Para qué? Pues porque hasta ahí se acabó su familia, su dinastía, e insisto, necesita que el hijo tenga matrimonio para poder continuar con la dinastía y seguir heredando el poder. O vamos al caso de la Bella Durmiente.
el rey y la reina no van a poder traspasar ese poder, ese castillo, esas tierras, todo el reino que dominan, porque no pueden tener hijos. Unas hadas los ayudan y entonces la reina puede tener una hija, la princesa Aurora. Ajá. Pero por una serie de equivocaciones y de confusiones, el hada malvada la hechiza, pero las hadas buenas pues modifican este hechizo y resulta que al llegar a la adolescencia se va a picar con una aguja y se va a quedar dormida, cosa que finalmente sí ocurre. ¿Quiénes van a tener que destruir todas las ruecas, las herramientas para evitar esto? El pueblo, y lo tiene que obedecer. De todas maneras, la chamaca va y se pica y se hechiza. Bueno, ok. ¿Quiénes se van a tener que quedar dormidotes igual que ella, obedeciendo las indicaciones? Ni modo, el hechizo va a ser para todos, el pueblo. No se toma su opinión. Quedan hechizados y ya. Igual que la princesa. Por lo tanto, en todos estos cuentos, si se fijan, ¿quiénes son los buenos? Un príncipe, una princesa, rey, reina. Ajá. ¿Qué es lo que quiere Cenicienta? Trabajar intensamente para así salir de la pobreza, poder migrar de esa casa donde la explotan y poner su propio negocio, su taller o su comercio. No. Lo que quiere es casarse con el príncipe para inmediatamente con eso convertirse en princesa y en futura reina y así tener el poder. Ah, ¿verdad? Ah, que no lo habían pensado así. Cuentistas como los hermanos Grimm, como Perrault, como La Fontaine, como Villeneuve, como Tomás Diriart, etc., escribían estos cuentos no solo para entretener a las niñas y niños, sino para reproducir una ideología donde el pueblo debía de estar conforme con ser siempre el pueblo, pobres, explotados. No podían decir yo no estoy de acuerdo, eso no se valía. Es por eso que a mí me encanta una película que ustedes seguramente ya conocen. Shrek. Me fascina. Me fascina cómo Farwell, el señor feudal, para poder ascender a la realeza, va a tener que casarse con una princesa, para así llegar a ser rey y obviamente la reina. Y entonces se acuerdan que elige a Fiona, pero hay que ir a rescatarla. Y entonces, ¿quién puede hacer esto? Él no lo va a hacer. Necesita, por lo tanto, un caballero, un señor feudal. Pero va a tomar un impostor, que en este caso es un ogro, Shrek, que lleva a su noble corcel, bueno, un burro. Pero va a ocurrir una serie de enredos en los cuales, si se fijan en el cuento, critica totalmente esta forma absurda de pensar. Inclusive, en la segunda parte, en Shrek 2, continuamos con esta crítica a la realeza y a el príncipe que en realidad es el malvado en el cuento y a lo absurdo del rey y la reina papás de la princesa Fiona, etc. Vaya, a mí me fascinaron, Ya desafortunadamente Shrek 3, Shrek 4 echaron a perder totalmente esto y en ellas ya se justifica el asunto de la realeza, de llegar a ser rey, etc. Ahí sí ya desafortunadamente lo echaron todo a perder. Pero bueno, a lo que vamos. Si ustedes están entendiendo, ahora comprenden por qué esos artesanos, esas personas que trabajaban en talleres, que trabajaban en pequeñas industrias, que fabricaban cosas, esos comerciantes, esos mercaderes que viajaban de pueblo en pueblo e iban acumulando riquezas, y que esas riquezas le estaban dando una forma de poder distinta a la de los señores feudales o a los de la realeza. ¿Qué necesitan? Libertad. ¿Para qué? Para poder comerciar, para poder viajar, para poder ir de un
feudo a otro, de un burgo a otro. Necesitan ser libres y también necesitan esa libertad para que los siervos que están bajo el mandato, bajo el yugo de los duques, de los condes, de los marqueses, de los reyes, sean libres y con esa libertad se puedan contratar en sus talleres, se puedan contratar en sus industrias para así trabajar y generar más riqueza. Estos burgueses quieren libertad. Esa nueva forma de pensar en la cual dicen, no es posible que por mandato divino los reyes gobiernen y gobiernen sin ninguna ley, gobiernen en forma absoluta. Ese absolutismo ya no puede ser. El poder debe de emanar, debe de surgir del pueblo. Debe de ser un poder surgido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese gobierno del pueblo se denomina democracia. Esta forma de pensar, esta corriente en la cual se empiezan a escribir libros. En los libros se pone estas nuevas formas de pensar. Se va a requerir que la gente aprenda, sobre todo ¿qué? A leer. ¿Para qué? Para poder leer estas nuevas ideas. Y se empiezan a ilustrar. Por eso este movimiento se le llama la ilustración. La gente empieza a pensar en otra forma. Empiezan a tener la luz de la razón, el razonamiento. Como con estas nuevas ideas llega a ellos la luz de la razón, por eso al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces. La forma de pensar se le llama liberalismo. El movimiento de pensamiento en el cual estos libres pensadores lo escriben, lo empiezan a imprimir, lo empiezan a formar libros y empiezan a circular, a este movimiento se le llama la ilustración. Y va a traer aparejadas formas artísticas, nuevas formas de escultura, de pintura, de música, que van a constituir el neoclasicismo. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Abordaremos todo esto en un futuro capítulo. ¿Verdad que ya lo están entendiendo un poquito más? ¡Qué bueno! Si el video les gustó, den like y compartan. Suscríbanse a mi canal, acepto comentarios. Estuvo con ustedes el profesor Vicente Monter Perales, aquí, en el rincón del Lobo Mayor. Hasta la próxima.